fidelidad y porque siempre, Señor, no nos abandonas. Tú eres nuestro fiel amigo. No queremos, Señor, volver atrás. Gracias porque tu presencia es real, Espíritu Santo. Tu presencia es real, Señor Jesucristo. Gracias porque esta noche tú ministrarás a cada uno de nosotros. Y yo quiero menguar, Señor, para que tú seas exaltado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola chicos, ¿cómo están, brother? ¿Todo bien? Bueno, la otra semana tenemos, ¿qué tenemos la otra semana? El retiro. Espérate que estás saliendo mal esto. ¿Saben que a qué hora vamos a salir de aquí? Mira. Fíjate que no. Bueno, pero es que no me sale la primera. ¿Ah? Pero la voy a agrandar, pero me sale lo que yo tengo que ver, no lo que tienen que ver ahí. Espérate, dale aquí. ¿Dónde está la cosa? Bueno, fíjate que mira lo que me sale. Bueno, hay un problema técnico. Sale. José. Bueno, un aplauso a Fran, por favor. Gracias, brother. Bueno, no se ve bien. Bueno, chicos, fíjense que esta noche quería hablar sobre lo que es la homosexualidad y lo que hoy está pasando, que no es nuevo, que viene desde hace muchos siglos atrás, porque en Levítico y todas estas partes del Antiguo Testamento, Dios está dando instrucciones sobre eso. Y la pregunta es, fíjense, la pregunta que nos hacemos y que se oye a través de los medios y lo que está pasando en los movimientos que ahora hay, así, se pregunta que si la homosexualidad es una enfermedad o que él es o la lesbiana una persona que ha nacido así y por lo tanto no es responsable ante Dios de su condición. Son las cosas que se están diciendo ahora. No lo sé, ¿tú qué crees? Si un homosexual
nace, tiene un gen con eso o qué. Pero esta noche quiero que veamos eso. Y también que es la homosexualidad el resultado de una educación en gran parte determinada por madres que tratan a sus hijos como si fueran niñas o a niñas como si fueran niños desde los años tempranos. Hoy tiempo los psicólogos, los psiquiatras y muchas personas están investigando por qué pasa eso. Y lo otro es la homosexualidad uno más de los vicios que azotan a la sociedad. Y en este caso la condena divina está justificada. Y la otra pregunta es, ¿tiene cura la homosexualidad? Saben que cuando se investiga esto y lo que está pasando hoy en día y vamos al fondo de todo esto, nos vamos a dar cuenta que es algo espiritual lo que está sucediendo. Nos damos cuenta de que hay un mundo de tinieblas y un mundo de la luz. Nos damos cuenta también de que Dios no hizo al hombre en una forma, si vamos a decir, homosexual, o el hombre era inocente cuando Dios lo hizo, no era un hombre pecador, hizo inocente. Pero a través de la desobediencia que el hombre hizo, entró la maldad, entró el pecado y el hombre se alejó de Dios. Por eso tú y yo tenemos esa vieja naturaleza que es la que nos aleja y nos quiere alejar de Dios, y antes de estar en Cristo Jesús siempre buscábamos hacer lo malo. Y hoy en día también, si estando en Cristo no estamos en la palabra y no estamos queriendo dominar a esa vieja naturaleza, es posible que vivamos en pecado y en desobediencia de Dios. Cuando hablamos de la homosexualidad también estamos hablando de eso, que es un pecado, pero es un pecado tanto como la fornicación, es un pecado tanto como el adulterio, es un pecado tanto como la mentira. Cuando vemos la Biblia, cuando está hablando de la condenación, habla de todo este tipo de pecado. Entonces a veces nosotros al ver la parte de la homosexualidad como es algo antinatural, nos asombra. Pero no nos podemos pensar que también tú y yo tenemos otras áreas que tenemos que dominar en Cristo. Pero hoy quiero que veamos estas preguntas que estaban ahí. Y la definición de homosexualidad dicen que es sodomita, dicen también. Eso viene de Sodoma y Gomorra, que fue aquello que vimos en la Biblia, donde aquella ciudad se había convertido en una degeneración completa, donde la homosexualidad estaba abierta. Creemos que por eso llegó juicio de Dios. Entonces, homo es semejante, igualdad. Sexual es conjunto de condiciones anatómicas y fisiológicas que caracterizan a cada sexo. La homosexualidad es la atracción sexual o afectiva hacia individuos del mismo sexo. La palabra puede designar tanto la orientación entre hombres como entre mujeres. El lesbianismo es solamente una palabra utilizada para describir la homosexualidad femenina. Saben que los factores que influyen la tendencia homosexual, lo que estamos hablando, muchas jovencitas se sienten atraídas por personas de su mismo sexo, igual algunos jóvenes también, porque están sufriendo también un desorden emocional, un desconocimiento de la identidad que tú y yo tenemos, la identidad que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Entonces estamos condicionados por distintas razones, y aunque cada persona es única e irrepetible, su homosexualidad suele depender frecuentemente de las siguientes causas. Hay muchas causas, pero solo te voy por tiempo, quiero ver algunas, y esas son en los hogares disfuncionales, muchos típicos hogares disfuncionales. Un padre alcohólico, un padre insensible y violento con esposa, puede también causar que un chico, por los temores, por la angustia y todas estas cosas, él pueda abrir puertas también y tender, no solamente con que estamos hablando de la homosexualidad, pero no solamente eso, sino que a la rebeldía, al alcohol, a la pornografía, a tantas cosas más. Un padre hostil, duro, distante, o que continuamente rechaza a su hija por el abandono y el divorcio, todas esas situaciones en los hogares pueden llevar también a una persona a entrar en este mundo de que no es su identidad con que fue hecho. O sea que también hay madres con trastornos emocionales que no transmiten adecuadamente el amor. Saben que todos necesitamos amor, ¿no? Dios nos hizo así. Dios nos hizo y nos dio la capacidad para que amemos también.
y necesitamos ser amados, necesitamos que nos den a cada uno de nosotros estímulos todos los días, que nuestros padres puedan ellos también ver lo bueno y no solamente lo malo que tenemos. Entonces, si una madre no está estimulando o no está dando ese amor, también puede llevar a esas heridas, esos vacíos que se está buscando y puede ser encontrado en una compañera de un mismo sexo o también el varón. La sobreprotectora también, una madre sobreprotectora también puede causar esa situación, puede causar también el ser afeminado, ser homosexual o caer en las garras del mismo diablo. Entonces, al no satisfacer la necesidad de cariño, aprobación, afecto, físico, ánimo de un padre, se desarrolla un vacío interior. Y ese vacío, chicos, no puede ser llenado ni por el alcohol, ni por las drogas, ni la fornicación, ni por el homosexualismo, ni por nada en este mundo. Solamente ese vacío puede ser llenado por Jesucristo. Ese vacío que se creó al principio cuando la primera pareja decidió desobedecer. Saben que también es una falta de identidad con el mismo sexo. Hay tantas cosas que pueden llevar a una depravación también. Hay, qué decirte, en el mismo hogar, la madre o el padre puede causar esto, o un abuso sexual o violación. Ustedes están leyendo en los periódicos que normalmente el abuso sexual, la violación en los chicos o en las chicas es por algún familiar, es por un padrastro, es por un mismo hermano, un tío, un abuelo, que hemos estado viendo en los periódicos, y con una aberración, con una situación, como dicen, este no tiene ni alma, porque en el periódico sale que algunos están abusando sexualmente de niños pequeños, niños de, vamos a decir, de brazos todavía. Es increíble. Y uno dice, ¿cómo es posible? La única manera, no es científico lo que puede verse, no es con tantas investigaciones, porque dentro de todo esto, atrás de esto, está Satanás. Satanás obrando para destruir, Satanás llevando a eso, y se abren las puertas. La timidez extrema también casi siempre condiciona por un mal desarrollo físico, como niños muy delgados o muy obesos. La pregunta es, ¿tiene cura la homosexualidad? Yo te quiero decir que sí. Yo te quiero decir que sí. Sí tiene cura. Hay unos doctores, hay un doctor Cohen, que ha escrito libros también. Este doctor Cohen creció también así, fue en su niñez, también fue abusado, y luego con compañeros de clase, y él creció así, y se enamoró de una pareja, de un otro hombre, y vivió 3 años, dice, enamorado de ese hombre. Pero él se dio cuenta que él quería tener hijos y quería casarse con una mujer, y entonces entró en unas terapias, y él fue, le ayudaron, y él salió de ahí. Ahora han pasado más de 30 años, está casado, tiene 3 hijos, y él es psicólogo, es terapeuta, y está trabajando con el movimiento de homosexuales, lesbianas también. ¿Por qué? Porque se puede curar. Hoy en día muchos dicen que no, porque el gen ya lo traían de nacimiento, pero no hay nada científico que diga eso, nada que pueda decir que eso es una realidad. Muchos están diciendo hoy también, los movimientos que están ahora moviéndose, que definitivamente desconocen de una manera tal la palabra de Dios, porque usan la palabra de Dios para poder apoyarse en lo que están haciendo, hablando de que Dios es amor, hablando de que Romanos 5:8 Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todos nosotros, siendo pecadores, pudiéramos ser libres. Entonces dice que murió Jesús por nosotros, nos amó a pesar de ser pecadores. Entonces cuando vemos eso, que se está usando la palabra también, no se está tomando como debe de ser, porque todos, ninguno, fíjate, ya vamos a ver los versículos,
porque cuando dice que no van a heredar el reino de los cielos, también el mentiroso, también el ladrón, también el fornicario, también el que desobedece la palabra, no va a heredar el reino de los cielos. El chambroso tampoco, dice. Entonces, cuando vemos esto, chicos, tenemos que ver que el pecado de ellos es tan igual como el que fornica, y que cada uno de nosotros necesitamos recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador para poder salir de toda esa vida antigua. Entonces, ¿qué dice la Biblia en la homosexualidad? Fíjate, dice la Biblia que Dios creó al hombre, al ser humano, varón y hembra. Eso está en Génesis 1:27, y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a semejanza de Dios, y lo creó varón y hembra, los creó. Dios, cuando hizo a Adán, vio que era necesario que tuviera una compañera. Cuando Él le puso nombre a todos aquellos animales que estaban ahí, tenían pareja, Adán quizás sintió esa falta de apoyo, esa falta de una compañera, y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y dicen que le sacó una costilla, lo puso a dormir, le sacó una costilla e hizo a la mujer. Y no fue porque Adán lo pedía, sino que fue Dios mismo que le dio la compañera para que él se juntara y pudieran reproducirse. Entonces, el ser humano fue creado en dos personas de anatomía diferente, chicos. El hombre y la mujer somos diferentes, cada uno con una naturaleza orgánica distinta y definida, propia para fines de la creación. Eso, chicos, por más que se use la palabra que si dos personas del mismo sexo se aman, Dios, que es amor, les ama también y Dios los comprende, yo te quiero decir que no es así. No es así. Porque Dios, desde un principio, Él hizo hombre y mujer y nos hizo diferente. Ningún hombre, ninguna mujer que vaya y que los operen. Saben que ahora hay operaciones. Hay operaciones que puede convertirse, bueno, por lo menos las partes íntimas a una mujer y a un hombre también, pero por más que hagan eso, nunca van a poder ser la función por la que Dios les dijo y les creó. Así que eso es bien importante ver. ¿Y por qué les digo eso? Porque hay un movimiento grande ahora, y el movimiento es tan grande que a través de los medios de comunicación, a través de las películas, podemos ser también nosotros creer y ser engañados por todas esas noticias. Entonces Génesis 2:24, fíjate, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios bien claramente está diciendo hombre, mujer, y dice que el hombre se va a unir a la mujer para que hagan la función que Dios quería, la reproducción, y que adoraran a Dios. Entonces no está hablando de que dos del mismo sexo se unan como lo que el diablo está metiendo hoy en día. ¿Sabe que en Romanos dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira? Y yo me encontré esto que dice, basta tan solo una mentira para poner en duda todas las verdades. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, les dio que ellos gobernaran todo lo que se había hecho. Y les dijo que cuidaran también el jardín y que podían comer de todo lo que estaba ahí, menos de un árbol, que era el de la ciencia y el mal, menos de ese árbol. Y la palabra de Dios nos dice que Satanás se presentó en una forma de animal, en una forma de culebra, y empezó a hablar con Eva. Y empezó a hablarle y a seducirla, y empezó a decirle cosas donde entre lo que decía estaba tratando de llevar que Dios era un mentiroso, porque Dios le había dicho, no comas eso, porque si comes vas a ser igual que Dios. Y una de las cosas, chicos, es que todos cuando desobedecemos queremos ser como Dios. Queremos tomar decisiones sin tomar a Dios. Una mentira que le dijo Satanás a Eva hizo que cambiara toda la historia. Pero Dios ya sabía eso, porque Jesús estaba listo para venir, para morir por ti y por mí también. Porque no hay otra manera, porque nadie puede ser bueno, nadie puede decir cuando lleguemos al cielo, alguien puede decir, Dios, yo fui un hombre moral,
Yo fui una mujer también buena, yo ayudaba al prójimo, yo regalaba mi ropa, aunque estaba buena, a los que no tenían, yo iba a visitar ancianos, yo daba el diezmo, yo leía la Biblia. Nada de eso vale si tú y yo no hemos hecho la decisión de aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. No es porque todos dicen, Dios es amor, es verdad, pero Dios también es justicia. Y Él nos está indicando cómo tenemos que vivir. Entonces, hoy en día se está cambiando la verdad de Dios por la mentira. Pero lo más duro es que se está usando la palabra de Dios también para poder ellos avalar lo que se está haciendo. De igual manera, muchas veces nosotros también andamos por ahí. Entonces, cuando dejamos a Dios fuera, ¿qué nos queda, chicos? Saquemos a Dios y no nos queda nada. Él es la razón de nuestra vida. Él es el que nos creó, Él es el que ha puesto los preceptos, los lineamientos, Él es el que ha puesto donde tú y yo podemos estar, como le dijo a Adán y Eva, no comas de ese árbol porque te va a ir mal, vas a morir. Y murió espiritualmente y por eso tú y yo estamos envejeciendo también, porque Dios no nos hizo para eso. Pero Dios nos hizo eternos, tu alma y tu espíritu es eterno. Por eso cuando morimos, chicos, es una separación del alma, una separación del espíritu de este cuerpo. Y la pregunta es, ¿a dónde vamos a ir? A un fuego eterno, separado por Dios, una oscuridad totalmente separada de la gloria de Dios, o una eternidad junto a Dios. Entonces, si Dios está afuera, chicos, ya no hay absolutos. Todo es lo que yo quiera hacer. Ya no hay un absoluto. Cada quien hace lo que quiere y lo que está pasando hoy. Y nosotros podemos poner a Dios como queremos. Ya no hay ningún absoluto, ya no hay pecado, porque no hay reglas, ya no hay nada. Si Dios no existe y Dios anda fuera, ¿qué nos queda? Nada. Ni siquiera el camino para la salvación. Porque Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. No solamente eso. Entonces, Proverbios 5:22 dice, el pecado y las malas acciones son trampas para el malvado y lo hacen su prisionero. ¿Sabes que el pecado nos esclaviza? El pecado nos nubla la mente. El pecado nos lleva a tal forma de no poder escuchar la voz de Dios. El pecado nos lleva como esclavos, y un esclavo pierde la voluntad. Un esclavo no tiene voluntad, no tiene pensamiento, solo hace lo que el amo le dice. Y cuando nosotros hacemos esto, definitivamente el amo que está ahí es Satanás mismo. Y tenemos que entender lo que la Biblia dice, y este señor Bataille dijo, la humanidad caída tiene el mismo sentido que la animalidad y la profanación el mismo que la transgresión. Saben que estoy hablando de la homosexualidad, pero también quiero hablar, chicos, que todo eso también viene por esa desobediencia de Dios y por los medios, las películas, lo que ves en televisión, por ver todo lo que es pornografía y todas esas cosas que el mundo nos está llevando, la orgía. ¿Saben que estaba leyendo el otro día? No sé si es cierto o no, pero estaba leyendo de que en Suiza hubo una orgía de esas, ¿cómo es que se llaman? De esas, donde hay de todo, hay droga y todo eso, y que eran unos ancianos, y 7 ancianos murieron esa noche por entrar en esas cosas. Nunca te va a ir bien. Hace muchos años, no sé si se dieron cuenta, que en la Costa del Sol, unos estudiantes se fueron ahí y hicieron también una noche de esas, y creo que uno de ellos murió, no se acuerdan, fue el año de los 90, creo, a principios de los 80. Entonces, los hombres, la humanidad, chicos, al caer ya no pensamos, y dice que como animales nos movemos y caemos en eso. Las perversiones sexuales vienen por eso. En 1 Corintios 6, 9, 20 está hablando Pablo de eso.
y él está hablando que la conducta del ser humano, la sexualidad juega un papel muy importante, puesto que de hecho rige toda la vida de las personas. ¿Sabes que aquí lo que está hablando Pablo también, en este punto, en 1 Corintios, del 9 al 20, está hablando del afeminado, del homosexual, está hablando del borracho, está hablando del mentiroso, está hablando del estafador, está hablando de todos esos pecados, y al final dice, no heredarán el reino de los cielos. Entonces, cuando está hablando Pablo de todo esto, también quiere decir que uno juzga al homosexual. Y no podemos nosotros decir también y aceptar el homosexualismo, porque va contra la naturaleza de Dios. Pero también no nos lleva a que nosotros no veamos que Cristo murió por ellos también. Cristo murió por ellos también. Y Cristo es la solución para ellos. Cuando Pablo está hablando de esto, si tú lees 1 Corintios 6, del 9 al 20, lo lees ahí en la casa, te vas a dar cuenta de que dice, algunos de ustedes eran así. O sea que ahí en Corintios también habían unos homosexuales que se habían convertido a Cristo. Y está diciendo, por eso sí tiene cura la homosexualidad. Si la homosexualidad no es enfermedad, porque si fuera una enfermedad, no tendrían ellos que ser juzgados por Dios, porque las enfermedades como el cáncer, como cualquier otra enfermedad del corazón, no dice que no vas a heredar el reino de los cielos. No dice eso en la Biblia. Si fuera eso una enfermedad, Dios no los podría juzgar porque es algo que no está ahí. Pero esto es una conducta que se ha tomado, una conducta que a través de esas situaciones de su vida pasada, a través de abrir puertas, definitivamente la oscuridad les ha tomado. Entonces, ¿qué sucede cuando las conductas de algunas personas son anormales, chicos? ¿Qué sucede? Eso es lo que está sucediendo ahora. Y lo vas a ver en películas, lo vas a ver en todos lados. Ya se está viendo aquí también todo eso. Entonces, la verdad que esta gente necesita de Cristo Jesús. Esta gente necesita escuchar que hay para ellos también esperanza y que definitivamente han perdido su identidad. Y si no sabemos la identidad, estamos mal. Las desviaciones o perversiones sexuales son aquellas conductas que se salen de la norma estándar o promedio de que la mayoría de los hombres y mujeres practican en sexualidad unos con otros. ¿Sabe que en estas perversiones está el sadismo? Hay tantas cosas, los pedófilos, hay tantas cosas más que están en esta situación de perversiones que Dios aborrece. Pero ¿sabe qué? Dios no aborrece a la persona, Dios aborrece el pecado. Dios, así como tú y yo un día fuimos salvos siendo pecadores, así como tú y yo un día Dios nos rescató, a pesar de que éramos pecadores y necesitábamos el juicio de Dios, y Él pagó en la cruz por ti y por mí, de igual manera, toda esta gente necesita de Cristo Jesús. La Biblia dice que por nuestra naturaleza pecaminosa hemos pervertido el uso natural del sexo, y por la mala relación con Dios, el ser humano quebranta el orden divino de su sexualidad. Entonces, cuando vemos esto, aunque diga alguien, porque hoy se usa la Biblia, alguien dijo que la Biblia tenía más de 4,000 años y que como la Biblia en aquel tiempo, la ciencia y todo no había avanzado, que no se ha adaptado a estos tiempos. Pero yo te quiero decir una cosa, la palabra de Dios no va a pasar, todo pasará, pero su palabra no. Su palabra es actual. Cuando tú lees la palabra y te vas a dar cuenta que todo lo que está pasando hoy lo ha dicho Dios. Desde aquellos tiempos de Génesis, de aquellos tiempos cuando estaba ahí, de Levítico, cuando está dando instrucciones, cuando está enseñando todo lo que va a venir. Cuando Pablo dice que en los últimos tiempos veremos todas estas cosas, y Pablo está escribiendo. Entonces muchos dicen que lo que Pablo dice, o que lo que la Biblia dice, no está actualizado. Y como no está actualizado, no puede ponerse para hoy, y empieza a manejarse la Biblia de una interpretación
de acuerdo a lo que cada uno quiere. Levítico 18:22 dice Jesús, dice la palabra: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Dios rechaza totalmente todo esto, porque todo esto nos saca de la creación de Dios y el plan de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Dios tiene un plan para ti, un plan para cada uno de ellos también. Y dice también, esto está en Romanos, dice: por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo, unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron entre sí el castigo que merecían. ¿Por qué fue todo esto? Porque ellos hicieron a un lado a Dios, porque la verdad la cambiaron por la mentira de Satanás. Igual como al principio, Satanás sabe muy bien trabajar y si nosotros nos descuidamos, nos va a golpear también. Entonces, 1 Corintios 6, 9, 10 dice: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Cuando vemos que el pecado que hoy se está magnificando, pero vemos todos estos pecados que Dios está diciendo aquí, toda esta desobediencia que Dios está haciendo aquí, dice que no van a heredar el reino de Dios. No nos creamos, chicos, a veces mejor que otras personas. No nos creamos mejor que ellos también. Ellos necesitan de Cristo como tú y yo lo necesitamos. Ellos, está aquí toda la clasificación de los que no van a entrar al reino de Dios, y mira todo esto: los adúlteros, los afeminados, los inmorales. Chicos, tenemos que cuidarnos con lo que hablamos, con lo que vemos, con las bromas que se hacen. Tenemos que cuidarnos de no amoldarnos al mundo hoy en día, de no creer que nosotros estamos mejor que los demás, de no vivir pasivos. Tenemos que cuidarnos, chicos, de estar encendidos en la palabra de Dios, de tener dominado a la vieja naturaleza y vivir en el Espíritu. Tenemos que cuidarnos de no creer, yo no lo sé, pero si no hay frutos de arrepentimiento en nosotros, tendríamos que analizarnos si hemos realmente nacido de nuevo. Si en nuestra vida no ha habido cambios, tenemos que analizarnos si de verdad no hemos nacido de nuevo. Si el vacío que tienes lo estamos llenando con muchas cosas fuera de lo que es la palabra de Dios, definitivamente necesitamos acercarnos a Dios, pedirle perdón y hacer otra vez la oración a Él y arrepentirnos. Porque si no han habido cambios, si tú no sientes deseo de la palabra, si tú no sientes eso cuando el pecado está enfrente y tú no sientes dolor por eso, entonces algo está pasando. Si estamos perdiendo nuestro tiempo en muchas cosas más, entendiendo que el tiempo es vida, que no recuperamos, y no estamos creciendo y madurando, definitivamente tenemos que hacer la oración de nuevo. ¿Sabes que 1 Timoteo 1, 9, 10 dice? Reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, perjuros y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Pablo sigue insistiendo en todo esto, como Pedro, como todos Juan y todos esos evangelios siguen insistiendo en esto y habla de toda la categoría de pecados que están acá,
Y dice que todo lo que va contrario a la sana doctrina, toda desobediencia a la palabra, chicos, nos lleva a alejarnos de Dios y estar perdiendo todas las bendiciones que Él nos quiere dar a cada uno. Por eso, yo no lo sé, cuánto tiempo estás pasando en la palabra, cuánto te estás renovando, cuánto estás cambiando, o estamos viviendo una vida diaria, dejando pasar los días y un día más, un día más, un día menos se acerca y no nos damos cuenta que Cristo viene pronto y que Él te ha llamado a ti y a mí para que seamos luz en esta tierra, para que podamos llevar el evangelio. Incluso si en tu universidad, incluso en tu colonia, incluso en todos lados hay alguien con esa tendencia homosexual, compártele la palabra, compártele la palabra. No vayas burlándote de ellos, ni haciendo mofa de ellos. Compártele la palabra, porque eso es lo que Dios quiere que hagamos. Sabes que dice, cuando hablando en Sodoma y Gomorra, dice que el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos. Hoy en día se está hablando que Dios juzgó a esa ciudad porque no habían sido buenos hospedadores y que por eso los juzgó. Pero la verdad que no fue eso. La verdad que cuando vemos la Biblia dice que llegaron los ángeles, que Dios le había dicho a Abraham, ya el pecado de Sodoma y Gomorra ya estuvo, voy a hacer un juicio a ellos. Y vemos la plática que tiene Abraham con él, que si hay 50, si hay 10, los vas a perdonar, bueno, si hay tantos, pero él manda a los ángeles. Y esos ángeles llegan ahí y dice que toda la ciudad, cuando lo vieron, querían caer encima y ¿cómo se llama? Lot los entró a su casa y le decían, sácalos que queremos conocerle. Y sabes que la traducción de conocerle es tener relación sexual con ellos. Que tal forma que Lot les dice, oigan, no les hagan eso. Yo tengo 2 hijas que son vírgenes, que no han tocado varón. Se las voy a dar para que hagan lo que quieran. Entonces, pero hoy están diciendo de que el juicio no fue por eso, que fue porque no eran buenos hospedadores esta gente. Pero la verdad que no podemos quitar lo que la palabra dice. Entonces vemos que Dios no aprueba estas cosas y que viene juicio cuando desobedecemos la palabra. Entonces, en aquellos tiempos también había una degeneración total, una ceguera mental, una conciencia totalmente cauterizada. Había tantas cosas que vino juicio de Dios. Yo te quiero decir algo. El mundo está ya casi listo para que venga Jesús por la iglesia. Todo lo que está pasando alrededor, no solo la homosexualidad, sino que todo eso que dice ahí, los inmorales, los adúlteros, los estafadores, la corrupción, todo lo que estamos viendo ahora en el mundo, todos los desastres naturales que están pasando. Cristo viene pronto, chicos. Tenemos que ponernos al frente para poder estar obedeciendo la palabra de Dios, viviendo en santidad en tu mente, tus ojos, tu cuerpo y todo lo que estamos haciendo, y compartiendo el evangelio a toda criatura, porque Cristo murió también por todo pecador como eras tú y yo. Y cuando hablamos de homosexual, que es que nos asusta tanto, murió por ellos también Cristo. ¿Lo crees o no lo crees? ¿Lo crees o no lo crees? Entonces sí hay esperanza para ellos. Yo estaba leyendo y viendo doctor Cohen y otras personas más que han salido de eso y han hecho su vida normal como Dios quería. Han sido liberados de esa cuestión. Pero tienen que escuchar la palabra, tienen que enseñarle la palabra correctamente para que ellos no la estén transversando. Entonces cuando se hace a un lado Dios, como dije en principio, todo se vuelve relativo. Y cada quien hace lo que quiere, como en el libro de los jueces. ¿Recuerdan que estaba eso ahí? Dice que murieron las generaciones de Josué y aquellos jóvenes no habían escuchado, quizás no les habían sido impartiendo lo que Dios les había dicho, la palabra, no les habían impartiendo que Dios uno es y que donde quiera que estuvieran hablaran de Dios, sino que se les olvidó. Y cada quien hacía lo que bien le parecía. Si tú y yo no estamos haciendo eso,
si tú y yo no estamos creciendo en la palabra, si tú y yo no estamos ayudándole a otros, haciendo discípulos para que otros hagan lo mismo, definitivamente va a llegar un momento en que cada quien va a hacer lo que quiere. Y eso está pasando hoy en día. ¿No es cierto? Mira tú en todos lados hoy en día qué está pasando. La juventud ahora, a medianoche, con droga, accidentados en vehículos, en carros, juventud desperdiciando su vida, los ves en los centros comerciales a medianoche, en las discotecas. ¿Qué es lo que están haciendo hoy? Cada quien hace lo que quiere. Ya no respetan a los padres, ya no obedecen a las autoridades. Si no obedeces a la autoridad que tienes enfrente, ¿cómo vas a obedecer a la autoridad de Dios? Entonces cada quien hace lo que quiere, pero Dios no se ha olvidado. ¿Sabe que 2 de Pedro 3:16 dice, hablando de las cartas de Pablo, dice, asimismo en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes, inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Y eso es lo que está pasando hoy. Tienes que conocer la palabra de Dios y que el Espíritu Santo que mora en ti, si has nacido de nuevo, te revele y te dé discernimiento, entendimiento, para que no seas engañado. Para que no seas engañado. Hoy están, y te quiero decir algo, no solamente están usando las escrituras a su manera, torciéndolas estas personas, sino que también no escuches a tanto predicador que están en la televisión, en la radio, o libros que están saliendo, si no tienes un conocimiento de lo que se está hablando. Algunos hoy dicen que para qué van a hablar de pecado. ¿Por qué? Te voy a acusar de pecado. Si te hablo de pecado, te voy a enfermar, te voy a desanimar. Dicen, yo soy un animador. Yo soy una persona que animo a la congregación para que vayan adelante. Pero yo te quiero decir algo. El día que dejemos de hablar la palabra de Dios, el día que dejemos de hablar lo que la palabra de Dios dice, entonces no estamos hablando la palabra, no estamos diciendo lo que Dios dijo. Jesucristo vino aquí a hablar la palabra, pero dice, duras eran sus palabras, dice, duras. Por eso fue perseguido. Por eso la gente no le quería, porque Él vino a cambiar los pensamientos que estaban de los religiosos. Ten cuidado y no caigamos en ser religiosos y que estemos escuchando tantas cosas que nos vayan a confundir, porque Cristo viene pronto. Por favor, estudia la palabra. Por favor, memoriza la palabra. Transfórmate. Transforma tu mente con la palabra de Dios para que puedas comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por favor, para que cuando hables, hables palabra y no hables tonteras como el mundo. Por favor, cuando vayas a una persona, ama a las personas a pesar de que sean inconversos, porque Cristo vino por amor a ti y a mí también y a ellos. Y tenemos que compartir la palabra de Dios. Por favor, no rechacemos la gente así, sino que hablemos la palabra. Demos la palabra. Tú y yo no vamos a convertir a nadie. Es el Espíritu de Dios. Pero te usa a ti para que tú compartas. Para que tú puedas ayudar a otros a alcanzar la salvación a través de Cristo. Pero si tú y yo no estamos hablando la palabra, si tú y yo no estamos estudiando la palabra, cualquiera filosofía te va a engañar. Cualquier filosofía te va a engañar. Hoy en día están diciendo también, ya en las escuelas aquí, no sé, pero en otros países como Estados Unidos, España y todos aquellos lugares, que le están diciendo a las hembras y a los varones cuando ya tienen 10, 12 años, tú, ¿quién te dijo que tú eres un heterosexual? ¿Quién te dijo que tú estabas así? ¿Sabes qué tienes que hacer? Probar con alguien de tu mismo sexo y después decidís. Eso están diciendo hoy, porque el mundo está entenebrecido y ha dejado a Dios a un lado. Y si tú y yo no estamos entendidos de eso, un día te vas a casar y ¿dónde vas a llevar a tus hijos para que le enseñen? Si tú no sabes ni qué enseñarles, nada. ¿Qué vas a hacer con tus hijos cuando todo lo que está llegando hoy a través de la enseñanza, a través de los maestros que no conocen de Cristo, a través de esos maestros que no conocen la palabra de Dios y están siguiendo todas las enseñanzas del enemigo? Es necesario que estudies la palabra. Ya no podemos seguir jugando a venir a un culto, a venir a hacer otras cosas, y que tal vez vienes aquí porque vienes a vigilar a una chica o a un chico. No lo sé qué vienes a hacer, pero Dios sí te trae aquí es para que oigas palabra,
porque la palabra no va a volver vacía. Pero por favor, chicos, no se vayan a perder. Saben que aunque la homosexualidad no agrada a Dios, Él nos ofrece una salida por medio de su Hijo Jesucristo. Él abomina la homosexualidad, pero Él es la salida para ellos. ¿Sabías eso? ¿Y cómo sabrán si nadie se los enseña? Mandamos misioneros a muchos lugares, ¿no? Donde están los musulmanes. Pero no nos damos cuenta que aquí también alrededor, en las universidades, en el colegio, tus amigos y todo eso, pueden haber algunos con tendencia o ya practicando, a los cuales puedes tú enseñarles la palabra de Dios, en vez de rechazarlos, en vez de burlarnos de ellos, porque lo primero que se hace son las bromas, las burlas y acusarles, pero tenemos que llevar la palabra. Esta mujer pecadora, adúltera, que le iban a apedrear a aquellos hombres, la iban a matar a pedradas porque era lo que la ley decía, eran unos religiosos sin misericordia. Y cuando Cristo llega y le dijo, a ver, ¿quién de ustedes no tiene pecado? Tiene la primera piedra. Y dice que todos fueron botándola y se fueron. Y él le dijo a la mujer, no le dijo adúltera, pícara, no le dijo así. Le dijo, levántate, ya no hay nadie que te esté acusando. Levántate, te perdono, ya no peques más. Cuando Cristo hace ese encuentro y perdona y toca lo más profundo de tu corazón y hay un nuevo nacimiento, definitivamente tienen que haber cambios. Entonces, Jesucristo es para todos. El camino para alcanzar a los homosexuales para Cristo pasa por la estación de la compasión y la misericordia. Chicos, en vez de ver mal, tengamos compasión y misericordia por estos jóvenes o adultos que sean así. En vez de burlarnos, tengamos compasión, oremos por ellos y darles el Evangelio. No lo sé cuántos conoces así, pero yo te quiero decir, para alcanzarlos tenemos que tener la compasión y la misericordia, porque un día Dios tuvo misericordia y compasión por ti y por mí. Quizás no éramos homosexuales, pero estábamos tan perdidos como ellos, porque estábamos en pecado, muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos rescató. ¿Saben que Alan Chamber es el presidente de Exodus Internacional? Es una ONG que trabaja con recuperación de homosexuales. Él dijo, yo no dejé la homosexualidad porque fuera horrible, dejé la homosexualidad porque encontré algo mejor, el cuerpo de Cristo. Definitivamente el vacío que tiene, ya sea el homosexual, el adúltero, el ladrón, el estafador, todo lo que está en pecado, el borracho, ese vacío no va a ser llenado si no es a través del encuentro con Cristo Jesús. Nada puede ser llenado. Entonces este hombre hoy es el presidente de esa Éxodo Internacional, como este doctor Cohen que les dije, que se han dedicado hoy a trabajar con estas personas. Porque estas personas no saben su identidad y están engañadas por el diablo y por todo el movimiento que está saliendo hoy, que están transversando todo lo que es la palabra de Dios y les están dando a ellos el sentir que están bien con Dios, porque hay algunos que hay iglesias ya de homosexuales que siguen en el pecado. Yo te quiero decir algo, si tú estás aquí esta noche y tú dices que tienes a Cristo y sigues en el pecado, hay peligro. Porque así como estos, que creen que porque van a una iglesia, ellos, Dios les ama sí, pero no hay perdón si no dejamos el pecado. Si tú esta noche estás aquí y tú estás con un pecado que no has podido soltar y es una cadena que te tiene atrapado, hoy es tu día de liberación, hoy es tu día que puedes tú venir a Dios y obedecer su palabra y Él te va a sacar de ahí y Él te va a ayudar de ahí. Pero no creas que vas a vivir una vida en pecado y con Cristo, no se puede. O somos de Él o no somos de Él. No podemos vivir en los dos lugares. Entonces, la homosexualidad no es una enfermedad. No es enfermedad. Si fuera enfermedad, Dios no lo juzgaría. Porque como te dije en un principio,
los que mueren de cáncer, los que mueren de gangrena, los que mueren de cualquier enfermedad. No dice la Biblia. Todos los cancerosos no van a heredar el reino de los cielos. No dice. Todos los qué sé yo, enfermos del corazón no van a heredar el reino de los cielos. No dice eso. Pero el problema de la homosexualidad es un problema que no conocen realmente a Cristo Jesús y no entienden su identidad porque el diablo les ha engañado y necesitan escuchar de Dios. Ellos necesitan conocer el único que es capaz de sacarlos de donde están para llevarlos a experimentar una vida de abundancia. ¿Quiénes son los que tienen que llevar ese evangelio, chicos? ¿No somos nosotros? ¿No nos mandó Él a llevar el evangelio a toda criatura? ¿No nos dijo a esto, a lo otro? Tenemos que llevar el evangelio también a los de las maras, aunque están haciendo lo que están haciendo, pero ¿sabes qué? Cristo murió por ellos también. Y si se arrepienten, Cristo los perdona. Y uno puede decir, ¡ay, qué tremendo! Pero tú y yo no somos dioses. Quizás tú y yo no los perdonaríamos, pero Él, el amor de Él y su misericordia, Él lo está haciendo. Y nos ha enviado a eso. Así que, chicos, el homosexual necesita conocer el único que es capaz de sacarlo de donde están para verles experimentar una vida en abundancia, y ese no es otro que Jesucristo, el Señor que nos sacó a nosotros también, el que nos buscó. Él dice, tú no me buscaste a mí, yo te busqué a ti y te rescaté para que lleves fruto y mucho fruto que permanezca, y todo lo que le pidas al Padre yo te lo daré. Entonces Él nos está hablando de bendiciones, pero nos pide también que nos mantengamos en la obediencia de sus preceptos dentro de los límites que Él nos dice, para que tú y yo podamos tener también la abundancia de bendiciones que Él quiere darnos. De otra manera, chicos, un homosexual, un ladrón, un pecador no puede tener gozo, por más que haga. No puede tener gozo y se hace un adicto de muchas cosas. Solamente hay gozo cuando estamos con Cristo. Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Nada del mundo nos va a llenar de gozo, chicos. Solamente Jesús. Y te quería compartir eso esta noche. Te quería compartir eso esta noche, porque estamos ahora viviendo tiempos, yo no sé cuándo, pero yo te puedo decir, tiempos últimos. Y Cristo viene pronto. Te quería compartir esto, porque a veces se nos olvida. Y hoy que el boom de los homosexuales, que eso ya viene desde un principio, que Dios viene diciendo que es abominación, que ahora lo que ha pasado es que han sacado a Dios de las vidas en muchos países. Y al sacar a Dios, ¿qué queda, chicos? Nada. Nada. Ya no hay absolutos y cada quien hace lo que bien le parece. Entonces, Cristo viene pronto. Así como llegó a lo de Sodoma, así como llegó a lo del diluvio también, donde Noé, cuando dice que el pecado había llegado a lo más alto de los cielos. Y yo te digo una cosa, eso está ahorita ocurriendo. Hoy estamos en eso. Así que cuida tu santidad, cuida tu mente, métete a la palabra, porque tienes que ser y tener sabiduría, y la sabiduría solamente viene del temor a Dios, del conocimiento a Dios. De otra manera no tendrás sabiduría, de otra manera no vendrás discernimiento, y el Espíritu Santo que mora en ti. Yo te digo una cosa, como te dije hace un momento, si estás luchando con un pecado, estás fuera del equipo, y porque no has podido o porque te agrada. Ese vacío no lo vas a llenar con Cristo. Pero esta noche yo te digo, es una noche de misericordia de Dios, una noche donde tú te puedes poner de acuerdo con Él, y esta noche puedes pedirle perdón. Y si no has nacido de nuevo, pídele perdón a Dios, recibe a Jesús, entrégale tu vida, que te cambie, y cuando te toque el Espíritu Santo, tu mente va a cambiar. Aquello que hacías, aquello que te gustaba, de repente vas a querer llegar a lo mismo y ya no te va a parecer.
Ya no le vas a sentir el mismo sabor, ya vas a tener un temor de estar ahí, al mismo Espíritu Santo te va a dar que no es bueno que estés ahí. Pero si tú te sigues deleitando con el pecado, tú no has nacido de nuevo, por más que vengas a la iglesia. Porque no es posible que cuando venimos a Cristo, tiene que haber cambios, tiene que haber cambios. Si no hay cambios, es que no hemos nacido de nuevo, chicos. Así que esta noche, que sea una noche de victoria para tu vida. Pónganse de pie, vamos a orar, chicos. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque cuando leemos tu palabra, esa palabra, Señor, nos conforta. Esa palabra, Señor, nos trae también a nosotros